Bueno, ahí Griselda nos haga un adelanto del tema y nosotros le vamos a presentar nuestra producción para luego saludar al profesional que nos acompaña. Vivo en esta casa hace tiempo. ¿Será que la puedo reclamar como propia? Estamos hablando de la usucapión. ¿Por qué se da? Hoy en nuestro sector de asesoría legal hablaremos de este tema. La usucapión es el modo de adquirir la propiedad de un bien. La prescripción adquisitiva compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por ley ha poseído un bien inmueble. Se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el registro público de la propiedad con el fin de que se declare que se ha consumado y que ha adquirido por prescripción la propiedad del inmueble reclamado. Le da el derecho a las personas que están en posesión a solicitar los títulos legales por una autoridad competente. La usucapión viene a ser titulación legal para el poseedor de la tierra. Normalmente se da en los casos que lo llamamos comúnmente los bloqueadores, los que se entran a los terrenos ajenos. Luego dicen desconozco el nombre o desconozco el propietario y solicita mediante una demanda judicial, una demanda ordinaria, solicitando la usucapión de ese terreno que está en posesión. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted sabe qué es la usucapión? Varios lotes hay así que le quitan porque por usucapión, ¿no ve? Entiendo por usucapión cuando usted vive muchos años en un terreno y no aparece dueño, no hay quien, y usted quiere un derecho propietario. No sé. Cuando hacen usucapión quiere decir que no es de nadie, supuestamente, ¿no? La adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Si usted estuvo alrededor de 10 años en un terreno que no era suyo, a esto se le llama usucapión. Requisito es tener posesión más de 10 años, que no sea interrumpido con ninguna carta notariada o carta simple o alguna demanda o notificación judicial de desocupación, y los vecinos al momento de la inspección también que declaren, ¿no?, de que está en posesión pacífica, continuada e ininterrumpida durante 10 años a la usucapión. El fundamento de la usucapión desde el punto de vista del sujeto activo responde a la necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre de derechos. Si el usucapista demuestra que estuvo 10 años en posesión de ese terreno, que ha hecho mejoras, que ha construido su casa, que la luz y el agua tiene el término de 10 años de servicios públicos, pues está aprobada la usucapión y el propietario no podría hacer nada. El propietario se queda con los títulos en la mano, pierde el juicio y pierde su terreno. Es importante que a la hora de que usted dé a un cuidante su terreno o casa, sepa a quién lo está dando, para luego no tener problemas de usucapión. El doctor Sócrates Caballero nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a entender un poco más acerca de este tema. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, hacía rato que no estábamos acá y es un verdadero gusto, aunque estoy un poco asustado, le cuento. ¿Por qué? Porque empezaron a desfilar modelos indicando cuáles son, digamos, los colores que debe usarse ahora y en verdad yo soy demasiado clásico. Entonces, no importa, se respeta el estilo clásico, se respeta, no se preocupe que esto no se mueve. Gracias de verdad una vez más por acompañarnos y ayudarnos de una manera muy clara, un lenguaje muy nuestro más que del tipo profesional, para entender este tema, para saber de qué se trata la usucapión, para entender bajo qué términos se puede dar. Yo he escuchado diferentes intervenciones, creo que una de ellas es de una profesional, y me parecen bastante acertadas. Empecemos diciendo que una de las figuras romanas más clásicas de adquirir la propiedad es precisamente la usucapión. El usucapio que llamaban los romanos, o sea, una posesión larga, continuada, pacífica, ininterrumpida, por X tiempo. Los códigos Santa Cruz establecían no el término de usucapión, sino el término de prescripción adquisitiva, y lo hacían en el largo tiempo 30 años. Los códigos actuales, los códigos Banzer que le llaman, establecen para la propiedad inmueble dos sistemas de usucapión.
Uno de ellos cuando se tiene un título de quien le transfiere no siendo su dueño. Esta es una figura muy controversial, pero dice que una vez inscrito ese título, después de 5 años adquiere el derecho de propiedad por una usucapión, digamos, quinquenal. Ahora, el término correcto del usucapión está adecuado precisamente a la usucapión decenal o extraordinaria, es decir, aquella posesión continuada, pacífica, ininterrumpida, durante, ahora, 10 años. Y opera un doble sentido a esta prescripción. En el sentido adquisitivo, quien estuvo de esa manera pacífica durante todo ese tiempo, durante esos 10 años, adquiere ese derecho de posesión por la posesión. Y extintiva, prescripción extintiva, es decir, pierde el derecho patrimonial quien alegue, quien haya pensado ser propietario, pierde ese derecho. O sea, la prescripción se opera en beneficio, una posesión adquisitiva, en beneficio, digamos, del que demanda, del que ha tenido esa posesión, ¿no? Y extintiva de quien alega el derecho. Eso después de pasados los 10 años. 10 años. 10 años. Es, digamos, el término establecido por la ley actual, ¿no? Hay, si se quiere, una ley que abrevia términos, pero no tiene mucha claridad en este sentido, no vale la pena tocarla. Sin embargo, es la ley 247, que reduce al término de la prescripción directa del patrimonio a los 5 años. Sin embargo, tiene muchos vacíos, tiene muchas lagunas. Nosotros hemos salido a preguntar a las calles cuáles son las consultas que ellos tienen acerca del tema. Veamos. ¿La usucapión se da en alquiler o en anticrético? Enhorabuena. No, de ninguna manera, porque en ambos casos hay un acto jurídico, o sea, hay una posesión, un usufructo más bien, con un derecho de posesión consentida por ambas partes, bajo determinados parámetros, bajo determinadas cláusulas establecidas en un contrato. Y en el alquiler está bajo la situación del pago de un canon, o sea, lo que llamamos nosotros el mes de alquiler, ¿no es cierto? Ya, y los compromisos de mantener el inmueble, de entregar el inmueble al término, digamos, al vencimiento del contrato. Y esto, lo mismo con el tema de lo que yo le preguntaba hace un momento internamente, siendo el casero de una propiedad. Casero. Es un término muy interesante porque el casero, digamos, no figura en el marco de una adecuación eminentemente jurídica, porque nosotros llamamos comúnmente casero a aquella persona consentida o alojada. En este caso es lo que podría adecuarse al sistema de comodato precario, un comodato consentido. No funda usucapión, porque hay precisamente un reconocimiento del derecho y una tolerancia del titular del derecho, es decir, del propietario, con relación a este casero. El casero empieza a actuar de mala fe, entonces, al querer presumir un derecho propietario cuando sabe de que está haciendo bajo una tenencia precaria. El elemento fundamental de la usucapión, si se quiere, la base fundamental, es precisamente la buena fe. Es decir, aquella situación en la cual la persona ha ingresado o ha estado en posesión de un bien inmueble de muy buena fe, desconociendo a un propietario o incluso pudiendo haberlo conocido pero sin saber, digamos, dónde se encuentra ni nada por el estilo, y él está de manera permanente. Santa Cruz tiene barrios muy antiguos que han estado, digamos, posesionados durante largo tiempo y que se han armado así, ¿no? Sí. Doctor, usted decía hace un momento que pasan esos 10 años y obviamente el derecho se le cede a la persona que está en posesión del terreno o de la casa, lo que sea. Y luego de pasado este tiempo, quien venga a reclamar después de eso ya no pierde total derecho. En caso de que sea eso de buena fe con un casero, que el dueño de casa viva, por ejemplo, en el exterior y no se haya enterado del trámite que hizo durante todo este tiempo el casero y viene a reclamar sus bienes. Este es un caso sumamente interesante, ¿no? Yo lo adecuaría de la siguiente manera. El casero actúa de mala fe. Logra obtener una sentencia porque quien en definitiva le otorga el derecho propietario es el juez. Claro. El juez que conoce de la demanda de la usucapión, entonces ve las pruebas, todas ellas, etcétera, ¿no es cierto? Y si se actuó de mala fe, logra una sentencia que le inscribe incluso en derechos reales, ¿ya? Ese acto de mala fe yo lo adecuaría al primer caso de la usucapión, es decir, él adquiere y obtiene un título, lo inscribe en derechos reales, y si el propietario no aparece durante un tiempo, durante 5 años, por decirle, aquí se le extingue su derecho. Pero el derecho ya no empieza a ejercerlo desde el momento en que era casero, sino desde la fecha en que inscribió el título. Es otro tipo de figura, claro, ¿no? O sea, porque si yo retorno y me encuentro que el casero me muestra una sentencia de usucapión y aún mi derecho no se ha extinguido,
por los 5 años, porque él obtuvo un título de mala fe, yo demando la nulidad de ese acto. ¿No? Perfecto. Y escuché una entrevista muy interesante sobre los lotamientos. Y hay casos que sí puede fundar situaciones de usucapión, ¿ya? Terrenos que, por ejemplo, han estado totalmente abandonados, se han asentado de manera pacífica, ¿no? Han construido sus viviendas, ¿no? Han obtenido los servicios básicos. Una de las pruebas, y también lo escuché, una de las pruebas son precisamente la dación de estos servicios básicos, el otorgamiento de estos servicios básicos de agua, de luz, porque son objetivas, son materiales e identifican el lugar. O sea, de una u otra manera están precisando que esos servicios están incorporados en el lugar donde el poseedor del inmueble alega que lo tiene de buena fe. No está diciendo si es de buena fe, pero sin embargo está identificando el lugar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, durante todo ese tiempo, 10 años, no aparece el titular, entonces él puede demandar legítimamente y lo puede obtener. Permítame hacerle una consulta. Tenemos desde la ciudad de Santa Cruz Sergio Copas que quiere hacerle una consulta. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, adelante, lo escuchamos. Doctor, una consulta. Eso es lo que está diciendo de usucapión. Hay personas, evidentemente, pueden ganar usucapión viviendo 10 años. Pero después de eso, ¿qué pasa? Porque hay gente, puede ser que tenga en otros lados casa y está acostumbrado a esto. Y ese terreno, una vez ganado, persona puede volver, puede vender o no. Aceptemos lo primero. Vuelvo a reiterar de que el acto de usucapión no es precisamente el haber vivido pacíficamente durante los 10 años, sino declararlo como tal ante la autoridad competente. Declarado como tal, usted ya obtiene el derecho propietario por usucapión. En ese momento usted es titular de ese derecho. Como titular de ese derecho usted puede transferirlo tranquilamente a quien guste. Ya, ese patrimonio pasó a ser suyo. Y es bueno destacar un aspecto en materia, digamos, del derecho de la forma de adquirir la propiedad. La forma más antigua de adquirir la propiedad es precisamente la posesión. Por eso es que el derecho romano ha incorporado el acto del usucapio, ¿no es cierto?, como uno de los mecanismos de tener la posesión, de tener, mejor dicho, la propiedad por la posesión. No, en este caso, obtiene el título, inscribe su título, usted puede transferirlo tranquilamente a quien quiera. Y si aparece el titular de ese derecho, pues lo pierde, claro, indudablemente. Declarado, cuando usted dice declarado ¿ante quiénes? Ante el juez. Es un juez el que va a conocer. Mientras no entre en vigencia el nuevo código de procedimiento civil, actualmente es el juez de partido quien conoce de las demandas de usucapión. Nosotros también tenemos otra consulta de las calles, veámoslo. ¿Cuántos tipos de usucapión hay? Enhorabuena. En materia de propiedad inmueble, 2, ¿no? En materia de propiedad mueble, dice que la posesión vale por título, excepto de aquellos muebles sujetos a registro, como son, por ejemplo, los camiones, ¿no es cierto?, y todo tipo de vehículos automotor, ¿no? Ya, los aviones, los buques, etcétera, ¿no es cierto?, que son sujetos a registro. En materia de inmueble hay 2 tipos de usucapión. El quinquenal, que es aquel que señalábamos antes, que emerge de un título. Dice de quien transfiere un bien inmueble y él no es dueño. Entonces, pero el que lo compra, ya, que lo está comprando de buena fe, adquiere ese derecho después de 5 años de haberlo inscrito, digamos, entonces él consolida. Ese es el último. Pero ese era el que nos decía que está lleno de vacíos y que no, claro, como que no queda muy claro todo. Este no tiene vacío. Este es válido. Este es válido. Ya, perfecto. ¿No? Y es más, tiene un justificativo. Lo que señalamos precisamente a la pregunta suya antes, vamos a hacer un detenimiento, ¿no?, que demandó de mala fe el usucapión. Pues bien, lo inscriben en derechos reales. Ese casero demandó de mala fe porque, qué sé yo, el propietario se fue a Europa, nunca se puede, ¿no es cierto? Ya, pero retorna el propietario. Si retornó después de los 5 años, es válido su título. Pero si retorna en estos 5 años, claro, exacto, o sea, a él le va a correr desde el momento en que cesa la mala fe, o sea, desde que él inscribe su título, ¿no? Y en este caso, a la pregunta del ciudadano o de la ciudadana, mejor dicho, hay las 2 formas. La segunda es la decenal extraordinaria, o sea, la posesión tranquila, de buena fe, continuada, ininterrumpida, durante 10 años, ¿no es cierto? Es digamos, la más común de todas ellas. Y la más segura también, ¿no? Permítame, Magali Fernández se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. Buenos días, doctor.
Le llamaba para preguntarle, tengo mi terreno que yo lo compré, pero el señor, el dueño se murió y no lo legalicé. Y ahora agarré una abogada para que me lo legalice por usucapión y ya 4 años y no me puede entregar el documento. ¿Qué puedo hacer? Yo creo, y no voy a hacer ningún prejuzgamiento, ¿no? Yo creo que el camino no es precisamente por la vía de usucapión. Si usted compró un terreno, no logró inscribirlo en derechos reales, el que le transfirió ha fallecido, ese documento no inscrito le es válido a usted para demandar más bien por la misma vía judicial, ¿no es cierto?, a los herederos para que convaliden esa operación, ¿no?, y se perfeccione la transferencia a través de una disposición judicial mediante la cual usted va a inscribir en derechos reales. Aquí no hay necesidad ya de la usucapión, sino de una de las formas como validar una operación de compra-venta, y es precisamente a través de la demanda a los herederos. Claro, si tiene ese documento no hay forma que los herederos digan o se nieguen a el poder dar el título. Siempre hay una forma, si ellos alegan que es falsa, por ejemplo, la firma, ¿no es cierto? Pero si no es falsa, indudablemente van a tener que admitirlo y van a tener que consentirlo, y así intenten, digamos, revocar o así intenten manifestar otro tipo de situación, porque el terreno generalmente, sobre todo en Santa Cruz, aumenta de precio día tras día, claro, ¿no? ¿Ya? Ninguna situación le va a ser favorable si es que, digamos, existe ese documento, así sea privado. Pero la usucapión no es el camino. No es el caso, ¿no? O sea, es demasiado engorrosa, digamos. Le da resultado, perfecto. Es muy largo, ¿no? Tenemos otra consulta de Juan Sebastián de la ciudad de Santa Cruz, nos está llamando. Buenos días. Doctor, una preguntita. ¿Cuánto es el terreno máximo que se puede hacer usucapión? Por ejemplo, 1 hectárea, 2 hectáreas. ¿Cuánto es? Muchísimas gracias por la consulta. Se entiende que la usucapión está en función a determinadas características que precisamente tienen que ver primero con la situación urbana, ¿no? Usted puede tranquilamente, si tiene un ejercicio de una posesión de 1 hectárea, ¿no es cierto?, ya, y tiene la capacidad como para presentar sus planos de que usted está en posesión de esa hectárea, no tiene límite, ¿no? Si son 2 hectáreas tampoco tiene límite, ¿no? La ley no le está estableciendo límite, sino le está estableciendo el derecho y el principio, claro, de la posesión, de la ocupación, ¿no?, de todo lo que usted tiene, digamos, comprendido, ¿no? Si tiene gallinero, si tiene, digamos, una huerta, esa es la posesión, la base por la cual usted va a demandar la posesión integral del terreno, ¿no? Si son 250 metros, que creo que es lo mínimo que exige el plano regulador para poder revisar un plano, que es otra traba indebida, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, empieza por ahí. Sabe, ¿sí?, que yo le quiero consultar del otro lado. Pongamos el ejercicio que estoy comprando un terreno de alguien que ha hecho usucapión, y también por otro lado están los hijos, pero la persona que ha hecho la usucapión dice ser el dueño y ya no hay ningún papel que los hijos están, o sea, ya no está el derecho con los hijos. De familia. ¿Cómo yo, como comprador, qué es lo primero que tengo que ver, dónde me tengo que dirigir para decir que este terreno está correctamente ya que es de la persona? Es el título. El título tiene un manejo, yo diría, muy sencillo. El título aparece el que demandó el usucapión y al que le adjudicó el juez. El juez se lo adjudicó a Juan Pérez Callaú, ¿no? Y no le adjudicó a la esposa, a la señora de Pérez, sino solamente a él, pero él es casado. Ahí sí puede intervenir ella porque hay un derecho ganancial directo, obligado por la ley, pero no de los hijos. Los hijos tienen un derecho expectaticio, tienen que esperar que fallezcan para tener, digamos, el derecho a reclamar como herederos, ¿no? En este caso, el único requisito que cualquier abogado le va a decir: ¿usted es casado? Su dedo dice que es casado, sí. El consentimiento de la esposa. Así solamente figure a nombre del que demandó el acto de usucapión, ¿no? Y en este caso, usted va a cruzar esa misma información con un certificado que siempre es bueno tenerlo, actualizado, de un alodial. De un alodial. Toda persona que vaya a comprar un bien inmueble, esta es una recomendación, digamos, en general. Porque ahorita es pedirles que inmediatamente se saquen un certificado alodial o una vista rápida que le permita saber que
que es el dueño. Sí, no solamente que es el dueño, que está fuera de todo tipo de litigio, ¿no? Claro que entonces es una seguridad jurídica, ¿no? Que eso se hace siendo usucapión. Un abogado debe pedirlo siempre, claro, ¿no es cierto? Al que va a comprar, sí. Permítame, por favor, Judith Negrete se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante, la escuchamos. Buenos días, doctor. Una consulta. Mi mamá tiene una casa en Roboré, entonces ella tenía un inquilino. Después de 3 años de ser inquilino, la esposa fallece y mi madre se la deja la casa como casero, ¿no? De pena porque tenía 5 o 6 hijos. Entonces mi mamá vuelve después de 10 años a querer quedarse en la casa porque ella se quedó sin casa en Santa Cruz. Entonces el señor quedó con la casa diciendo de que él era dueño. Quiero saber si ella puede recuperarla su casa o no. Sí, en efecto, puede recuperarla su casa, ¿no? Porque ya hemos dicho de que esa figura es un comodato precario, o sea, es un tolerado, una persona a la que uno le ha cedido, digamos, un patrimonio, en este caso, la titularidad de su bien inmueble, no puede demandar usucapión, porque él está bajo una situación de buena fe, digamos. Está de buena fe, pero de manera precaria, no está de una manera, digamos, en ejercicio de un derecho titular, que es, digamos, la posesión cuando es integral, cuando usted ejerce un dominio sobre ello, ¿no? Y no tiene molestias durante 10 años. Ese es un aspecto que consolida la figura del usucapión. Pero en este caso, que es una mera tolerancia, es un préstamo, una especie de cesión de usufructo, eminentemente, como la ley lo señala, de manera precaria, de manera muy temporal. Entonces ella puede, digamos, recuperar ese derecho. Ahora, lo que se ha hecho muy frecuente, sí, siempre, digamos, en el marco de la equidad, se ha hecho muy frecuente que aquella persona que estuvo, por mucho que haya sido como un tolerado conservando el patrimonio, ¿no es cierto?, debe tener un derecho, una cierta tolerancia de un tiempo adicional en función a que él ayudó a la conservación del patrimonio. Tenemos muchísimas consultas. Está Pedro Pérez, también de la ciudad de Santa Cruz, que quiere preguntarle algo, doctor. Muy buenos días, doctor. Tengo una consulta. Mi madre tiene una casa y perdió los papeles. El abogado nos aconsejó hacer un trámite de usucapión. ¿Es correcto hacerlo para recuperar el terreno, para tener los papeles al día de nuevo? Muchísimas gracias, Pedro, por la confianza. Es que si ha perdido los papeles, hay una forma de recuperar dicha documentación. O sea, ¿cómo se repone una documentación? A través de una orden judicial que haga una visión retrospectiva de los titulares anteriores hasta lograr, digamos, el momento en que su madre adquiere los papeles o, en su caso, la persona que le vende, que le vende, digamos, el inmueble a ella, ¿no? Y cuando usted tiene todo ese tipo de documentación, hace lo que se llama una reposición de documentos. No necesita hacer el trámite de usucapión porque ya tiene una titularidad de ese derecho, ¿no? Entonces, le va a resultar un poquito medio problemático por el hecho de que todas las actividades a nivel administrativo son siempre un poco burocráticas, pero es mucho más eficiente, mucho más eficaz y de menor tiempo, ¿no?, hacer una reposición de documentos que hacer un trámite nuevo, digamos, de usucapión. Evidentemente que puede hacerlo, en este caso sí puedo decirle que podría hacerlo, pero lo considero que el trámite le va a ser más oneroso ya cuando la ley le está señalando que usted puede hacer una reposición de documentos. Tenemos otra llamada, vamos a recibir la última llamada en esta oportunidad. La señora Gina se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. Muy buenos días, quería preguntarle al doctor, lo que pasa es que nosotros tenemos una casa hace 21 años y mi papá vendió la mitad del lote. Ahora la señora sacó los papeles como si hasta mi casa fuera de ella. Ahora ella nos ha puesto una demanda y nos ha puesto desalojo de la casa. Todos los papeles, la minuta, eso está en nuestro nombre, pero no sabemos cómo ella hizo para sacar todos los papeles de la casa. Ahora nosotros estamos con orden de desalojo en 15 días. Muchísimas gracias por la confianza, Gina. Gracias. Ya esta es una situación un poquito más delicada, porque quien puede dar una orden de desalojo o desapoderamiento es solo un juez, una autoridad jurisdiccional. Y en este caso hay que ver qué tipo de trámite hizo esta señora y qué términos han pasado, qué tiempo han pasado. Y hay que ver, digamos, si han sido debidamente notificados. Entonces, hay mecanismos mediante los cuales se pueden ejercer los derechos. Y si ella lo que ha hecho es una especie de fraude, porque ella adquirió la mitad, que es lo que usted señala de que le hubieran transferido,
Entonces, usted tiene que empezar a revisar la documentación que presentó, porque puede haber una falsedad material, puede haber una falsedad ideológica, o puede haber el uso de un instrumento falsificado, cosa muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Y es un grave riesgo, digamos, con relación a los derechos patrimoniales. Entonces, pero en todo caso, la observancia que usted debe guardar es precisamente en el juzgado que está dando ese tipo de orden, y frenarlo, ¿no? O sea, es muy posible frenarlo si usted tiene papeles en los cuales acredita que usted tiene un derecho propietario. Por lo menos va a impedir ese lanzamiento, ¿no? Hasta que se demuestre si es que realmente el otro obtuvo de buena fe o ha utilizado mecanismos de mala fe. Perfecto. Tenemos una última llamada. Tenemos una última llamada. La verdad que es un tema que necesitamos todo, y Gustavo Saavedra quiere hacerle una consulta. Doctor, buenos días. Soy del barrio Corecruz Norte y los lotes aquí fueron retaseados, ¿no? Anteriormente eran de 14 metros y lo hicieron de 10 metros. Y nosotros hemos comprado a diferentes propietarios los terrenos, pero por ejemplo a mí me quedó 3 metros y medio sin comprar. Para esa distancia tengo que hacer yo una usucapión. Yo creo que aquí corresponde dos mecanismos. El uno administrativo, que es una fusión, una anexión, si es que usted ha comprado también esos 3 metros y medio, a través, digamos, de la Oficialía Mayor de Planificación Urbana, que es la que le va a otorgar a usted el plano. Entonces usted puede ahí demostrar de que adquirido esos 3 metros y medio, entonces va a hacer usted un trámite de fusión, ¿no? Que es muy distinto a los usucapiones, es un trámite mucho más sumario, mucho más acelerado, porque solamente va a contar usted con aquellos instrumentos de fuerza probatoria que le va a otorgar las propias oficinas de planificación del gobierno municipal. Entonces, y al visar, va a tener una parte que está inscrita en derechos reales y una parte que no está inscrita en derechos reales. Entonces, por esa parte no inscrita en derechos reales, usted va a hacer un trámite de fusión en ese marco del derecho propietario. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha brindado su confianza a través de las llamadas y las preguntas desde las calles. Doctor, un placer tenerlo nuevamente. Le hemos sacado el jugo en esta oportunidad. Sí, aprovechamos porque estaba la última. Pero claro, gracias, muchísimas gracias. Gracias por acordarse. No, ustedes me resucitan de vez en cuando. Por todos esos conocimientos. Gracias de verdad por la ayuda. Cuando me levanté estaba saliendo. Vamos a irnos a las noticias a la hora, pero luego de ello, ¿qué vamos a tener, Grisel? Asesoría legal.